Ofertas de trabajo falsas, estafas y el riesgo de vulnerar nuestra integridad son solo algunas de las situaciones a las que los jóvenes tenemos que hacerles frente al mismo tiempo que intentamos conseguir un trabajo. Una problemática que queremos abordar hoy aquí en Trending. En México, buscar trabajo se ha convertido en un riesgo para los jóvenes. Hoy se ofrecen empleos en Facebook, WhatsApp y otras plataformas más especializadas que se han vuelto espacios donde circulan ofertas laborales falsas, ofreciendo sueldos atractivos, horarios flexibles y contrataciones inmediatas sin ningún respaldo oficial. El caso más reciente es el de Edith Guadalupe Valdés, una joven de 21 años que acudió a una supuesta entrevista de trabajo. Horas después, fue encontrada sin vida en un edificio al sur de la Ciudad de México. Desafortunadamente, no ha sido la única. Los casos de Evelyn Afiune, originaria de Morelos, y Vianey López, de Sinaloa, muestran el mismo patrón: contacto por plataformas, promesas laborales vagas y situaciones que terminan en violencia. No se trata de hechos aislados, porque se suman a otros donde los jóvenes son engañados con vacantes falsas, vinculadas a delitos de secuestro, trata o extorsión. Asimismo, en estados de la República como Jalisco, Nuevo León y Veracruz, se han dado casos donde se ofertan puestos fraudulentos para ser personal de seguridad o choferes, con el objetivo de reclutar personas que se unan al crimen organizado. Como jóvenes, debemos informarnos, dudar y verificar cada vacante a la cual nos postulamos, ya que conseguir trabajo no solo implica preparación, también involucra cuidar nuestra seguridad. Luis nos presenta un panorama inicial, pero pues bastante amplio de lo que representa la razón por la que estamos hablando de esta tendencia, lamentablemente, ¿no? O sea, el terrible caso de Edith Guadalupe, una joven que salió a buscar trabajo y que pues fue asesinada, su familia no la volvió a ver. Ren, pues creo que esto habla, ¿no? Muchísimo de una problemática que como jóvenes y jóvenes universitarios aquí en Trending, pero no necesariamente universitarios, jóvenes mexicanos, que pues, esa edad de los 20, 21, 22 años, tal vez tu primer empleo, tal vez empezar a independizarte o tal vez empezar a tener tus propios recursos para tus gastos, para tus lujos, para lo que te llena en la vida, pues buscar ese trabajo a veces pues es poner hasta toda nuestra vida en riesgo. Y también esto que revisábamos particularmente en el caso de Edith Beto, que son las plataformas, ¿no? Los jóvenes Sí. pasamos mucho tiempo en el espacio digital, se ha vuelto un lugar en el que aprendemos, en el que nos relacionamos y lamentablemente también ahora en un estado como en el que vivimos nosotros, de crimen organizado, pues también un lugar muy peligroso para que los jóvenes sigamos buscando estas oportunidades que bien mencionas, Beto. Entonces, para tener esta conversación, nos acompaña Mónica Amilpas. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y especialista en análisis de comunicación estratégica con perspectiva de género. Moni, qué gusto que estés aquí en Trending. Muchas Bienvenida, Moni. gracias, agradezco la invitación y sobre todo tratar estos temas. Gracias. Moni, pues justo para empezar, bien lo presentaba Luis, nuestro compañero, en esta cápsula inicial y un poco de lo que mencionábamos. Queremos escucharlo, evidentemente, de tu voz de experta, ¿no? ¿Se trata de algún problema estructural o estamos viendo tal vez casos aislados, tal vez consecuencias de vivimos en el crimen organizado, ciertas entidades tienen una situación mucho más grave de crimen organizado? ¿O nos podrías tú dar tal vez elementos justamente específicos que reflejen, insisto, una problemática estructural, una problemática general? Efectivamente, bien lo dicen, es un tema estructural. ¿Y por qué hablamos de un tema estructural? Porque ahí convergen muchísimas aristas. Creo que estamos de un tema, uno de precariedad laboral. Las personas cada vez somos más, hay menos empleo, la necesidad de subsistencia está también y pues la falta de una estructura que nos dé esa certeza a todas las personas. Y lo vemos que pues pone en más riesgo a las mujeres, ¿no? Creo que eso es una consecuencia natural de las sociedades que estamos viviendo y que se ha visto más problematizada con el avance de ciertas estructuras, de cierta tecnología.
Existen ciertos, o sea, ya nos mencionas este panorama de sí, las mujeres estamos en un riesgo de Ujú. mayor vulnerabilidad, pero también qué ocurre con los estratos sociales, es decir, hay un grupo que esté mayormente en riesgo, alguien que haya hecho una licenciatura, una maestría, corre menos riesgo que alguien como el caso de Edith, que ella estaba buscando un trabajo como ayudante Claro. de limpieza, etcétera. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos espacios donde nos desenvolvemos los jóvenes de todos los estratos y que al final, pues, como bien mencionaba Beto, solo buscamos una oportunidad de empleo, de obtener ingresos? Efectivamente, yo te diría que todas las personas podemos estar en riesgo, pero efectivamente, ¿no? Tenemos esta perspectiva de los estratos sociales, de la interseccionalidad, y vamos a ver que existen ciertos grupos más vulnerables que otros, y que en este sentido, pues vamos a ver que ciertas personas, ciertas organizaciones, pues los vuelven blanco, ¿no? Para captarlos. Y creo que aquí un tema muy importante es esa necesidad de tener un trabajo, porque eso nos garantiza subsistencia. Entonces vamos a ver que las personas van a aceptar, ¿no? Quizás no tienen las mejores condiciones, pero es la necesidad la que orilla, ¿no? Y las pone muchísimo en más riesgo. Inclusive se me viene a la mente, Moni Ren, por ejemplo, lo hemos platicado aquí en Trending, se me viene a la mente el caso, que si bien ese caso era ficción, cuando platicamos con Astrid, directora de la película Sujo, pues retrata, ¿no? A un joven que nace en Michoacán, que crece en ese contexto y que pues justo lo que busca es evitar entrar a ese tipo de De desarrollo dinámicas. personal. Claro, Lamentablemente, fuera de la ficción, una noticia del año pasado en la que se encontró una fosa de sí, jóvenes que fueron reclutados, ¿no? A través de esta dinámica de tu primer trabajo, así es. de una promesa de un salario muy alto, Ujú. pues también, o sea, sale de la ficción y es parte de la realidad. Sí, completamente. Y, o sea, como bien lo menciona Moni, las mujeres tal vez estamos en este punto de mayor vulnerabilidad porque si te hacen estas ofertas de empleo muchas veces es o en casas o en Sí. Sí. establecimientos, en bodegas incluso. Entonces, aquí tenemos estas dos imágenes, Beto, de un panorama de mujeres y de hombres que al final pues estamos bajo el mismo contexto de riesgo. Y sobre todo, por ejemplo, entendiendo a los jóvenes en la actualidad, Ujú. Moni, bien lo decía Ren, ¿no? O sea, las aplicaciones, las redes sociales, buscamos trabajo en Claro, Facebook, en TikTok, y no decirlo como algo malo, ¿no? Simplemente como algo que sucede. claro. ¿Qué tanto se ha exacerbado o se ha hecho más grande justo por la presencia de estas plataformas? O sea, tal vez antes no sucedía en este mismo modus operandi o qué particularidad nos traen justamente que muchos de estos primeros contactos son a través de redes, de plataformas. Yo te diría que un punto bien importante fue posterior a la pandemia, donde todas las tecnologías tuvieron un boom, ¿no? Y aquí lo interesante, que creo que es lo que no hay que perder de vista, es que al ser la violencia una problemática estructural, las tecnologías y estas plataformas se vuelven un escenario más. Y la misma dinámica de las redes sociodigitales, su inmediatez, que tienes mayor acceso a la información, Ujú. venía como una panacea, ¿no? De que íbamos a estar mejor conectados, más informados, ¿no? Pero también esta violencia se sube a estos nuevos espacios. Sí. Entonces, quizás dinámicas que no se visibilizaban tanto, ahora se visibilizan más, ¿no? Ujú. Y yo te diría, si vemos las estadísticas de feminicidio, desde hace varios años oscilamos entre 10 y 12, no disminuyen. Es un indicador que nos dicen que la violencia ha estado ahí, simplemente se trasladó a estas nuevas dinámicas. Y esto pues nos permite o debemos de reaccionar nosotros, ustedes como personas jóvenes, a enfrentarse, ¿no? Quizás tener estrategias de protección que no debería de ser, pero que la misma estructura nos lleva a ello, ¿no? Porque deberíamos tener condiciones seguras para una situación tan básica como buscar empleo. Claro, ahorita nos mencionabas esta parte de la pandemia, ¿no? Que fue un factor importante para el crecimiento de las plataformas. Mencionábamos este acceso más inmediato que tenemos los jóvenes a que el Internet es una Ujú. herramienta para todo, incluso para encontrar trabajo. Pero Moni, ¿en qué panorama del país consideras que ocurren estos casos que ya nos compartía Luis? El más reciente, lamentablemente, el de Edith Guadalupe. O sea, ¿tú cómo consideras que esta estructura más grande del panorama nacional se está reproduciendo en espacios, como mencionas, tan pequeños como pueden ser las redes sociales, pero que igual son un reflejo? Totalmente. Vemos, yo aquí creo que es uno, la precariedad laboral,
cada vez encontramos ofertas que te dan menos seguridad a futuro, ¿no? Son pues empleos muy, muy paupérrimos y justo la gente por buscar el tener un trabajo, vas dejando de lado, ¿no? El tener estas prestaciones, esta seguridad. Y entonces pues ahí sí vemos dos aristas importantes. Uno, que el Estado no está haciendo su chamba, no está haciendo su trabajo de ofertarnos una sociedad segura, condiciones laborales dignas, ¿no? Y nos empezamos a conformar con lo que hay. Y si a esto le sumamos esta parte interseccional, donde gente en condiciones más vulnerables, pues necesita trabajar, ¿no? Por una situación muy sencilla, necesitamos sobrevivir. Claro. Van a aceptar estas condiciones, ¿no? Y aquí lo peligroso es señalar que le suceda por una decisión personal, ¿no? No te fijaste, porque no leíste bien. No, o sea, es una situación social que se está reflejando y que se está exponenciando con las redes sociodigitales. Moni, antes de ir a la pausa, ¿qué tanto tendría que ver o qué tan direccionado está justo a que los jóvenes hacemos mucha de nuestra vida en redes, ¿no? O sea, no sé si estoy asumiendo erróneamente que, por ejemplo, personas de mayor edad tal vez desconfíen naturalmente más de lo que se ve en redes, ¿no? O sea, Claro. y eso incluye una Ujú. oferta de trabajo. Entonces, ¿qué tanto están, pues, este tipo de fraudes, este tipo de, pues sí, de cuestiones Estafas. Ujú. exactamente de estafa, de violencia, direccionadas a las juventudes, porque pues nosotros estamos, no quiero decir educados, pero pues Claro. acostumbrados a esta dinámica digital? Fíjate que las juventudes son un grupo vulnerable porque socialmente se les ve como personas, justo, ¿no? Que no tienen tanta experiencia. Entonces, ese se aprovecha, ¿no? Sin embargo, también vamos a ver que esta falta de alfabetización digital se puede reflejar en personas de mayor edad, pero en otros temas, ¿no? Quizás en otro tipo de estafas. Y sí, efectivamente, si vemos la estructura de la violencia, pues son las personas jóvenes a las que buscan cooptar en mayor incidencia. Moni y Ren, pues es momento de hacer una muy breve pausa, pero nosotros continuamos con esta muy interesante plática, pues estamos intentando presentar el panorama que propicia estas situaciones de violencia en la búsqueda de un empleo, particularmente para las juventudes mexicanas. Ya volvemos aquí en Trending. Debido a la falta de oportunidades laborales, es normal buscar trabajo en todas partes, tocando puertas en empresas o instituciones o a través de plataformas digitales. Pero esta segunda opción implica un riesgo muy grande. En los últimos meses se han reportado denuncias sobre entrevistas de trabajo falsas, que se utilizan como un nuevo modus operandi de organizaciones que buscan vulnerar tu integridad. Trata de blancas, estafas, robo de identidad o reclutamiento forzado de agrupaciones delictivas son algunos de los riesgos que puedes enfrentar. Aquí hay algunas recomendaciones de usuarios que han sido víctimas de estas prácticas y pueden ser útiles para que te mantengas alerta y evites ser parte de estos fraudes. Los salarios son muy altos para tareas simples. Por ejemplo, gana 2,000 al día sin experiencia. Suena irreal y puede que lo sea. Mejor busca vacantes similares y compara la remuneración económica. Así puedes tener una idea de lo que realmente pagan. Pedir dinero por adelantado. Ninguna empresa está autorizada a pedirte pagos por capacitación, material o inscripción. El contacto informal por WhatsApp o SMS con faltas de ortografía o con textos hechos por inteligencia artificial no es confiable. Siempre que te contacten, verifica que sean cuentas empresariales y busca sus referencias en Google para saber si es una corporación oficial. Solicitan datos sensibles. Es normal que al ser seleccionado te pidan datos como tu RFC, CURP o ID, pero no antes de la entrevista y sin conocer todo de tu nuevo trabajo. Si al momento de la entrevista te piden identificación o te preguntan cosas personales como estado civil, domicilio o cuentas bancarias, es importante que no continúes porque tu identidad estará en riesgo. Siempre verifica que la empresa exista en Google o LinkedIn y tenga referencias. Cuando te citen a una entrevista, busca que los edificios sean corporativos, no de vivienda.
Las mujeres no son los únicos objetivos, también existe riesgo para los hombres. Basta con ser joven y tener la necesidad de buscar empleo. Es importante ser precavidos para evitar que atenten contra nuestra integridad o contra nuestros bolsillos. Muy importantes estos puntos que ya nos comparte Denis para que los jóvenes estemos alerta ante situaciones de empleo falsas, fraudulentas. El tema que estamos abordando hoy aquí en Trending con Mónica Amilpas, doctora en Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad, pues ya lo veíamos, ¿no? Y lo retomábamos antes de la pausa, esta parte de qué es lo que está ocurriendo en espacios digitales también para que los jóvenes perdamos un poco esta confianza que le tenemos casi ciega a esta herramienta que ha sido tan importante en nuestra vida. Yo te puedo decir, Beto, Moni, que en mi experiencia, pues sí, de pronto tienes duda de un perfil, de alguna entrevista, entras a LinkedIn y puedes saber toda su trayectoria profesional, dónde está trabajando Claro. actualmente, entonces, dónde están esas oficinas. Creo que es un tema, digamos, pues complejo, ¿no? O sea, rara vez nos ponemos a preguntarnos si todo lo que estamos haciendo o este acceso a la información también puede resultar un poco en vulnerar nuestra privacidad. Y justamente, por ejemplo, creo que es aprovechar las herramientas que tenemos, si bien las plataformas pueden ser el lugar donde se nos vulnere. Algo que destacó Denis, ¿no? Y que creo que es muy cierto, porque en noticias ha salido mucho que muchos de estos empleos donde, o sea, no es empleo y donde además te expones al crimen, son instalaciones que no existen, ¿no? O sea, Claro. tú llegas y hay una puerta y entonces yo siempre checo eso a cualquier lugar a donde voy, ya pues veo el mapa en la aplicación y ya vi la fachada meramente para ubicarme, pues me parece justo muy importante, pues si ves que es un empleo corporativo y es una fachada que no luce como tal, pues bueno, creo que, o sea, es un buen detalle que hay que tener en mente. Sí, y también vas agarrando esta información con la edad, ¿no, Beto? Claro. No sé, Moni, tú cómo ha sido tu experiencia que convives con tantos estudiantes y jóvenes en la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Qué es lo que ellos te comentan sobre sus inquietudes en torno a este primer empleo en edades tan formativas? Claro, creo que es un salto bien importante, ¿no? Y es como la ilusión que tienen todas las personas, su primer empleo, ¿no? Que eso también de repente los coloca en una situación vulnerable, no quiero empezar a trabajar, pero creo que también es muy importante este cuidado colectivo que se va generando, este intercambio de experiencias, estos espacios, este abordaje de los temas, les vas brindando a las juventudes herramientas, ¿no? Me pasó, fíjate en esto, cuídate de lo otro, no aceptes estas entrevistas a tales y tales horas, ¿no? Entonces vamos generando estrategias de autocuidado, que es una buena forma, pero no debería de ser la única, porque deberíamos de tener condiciones estructurales seguras para poder desempeñarnos adecuadamente. Mónica, y justamente con ese último tema, perdón, Ren, eh, ya lo mencionabas tanto antes de irnos a la pausa. ¿Qué tenemos o qué instituciones es a las que hay que voltear a ver? Tú mencionaste tal vez de manera más general, tal vez en la estructura mexicana, qué instituciones, qué instancias es a la que hay que voltear a ver. Tal vez no como una consecuencia, porque evidentemente, pues bueno, ahí habrá investigación, Claro. fiscalías y demás, pero tal vez a modo de prevención. eh, ¿Quiénes podrían estar siendo, o no siendo responsables, sino quiénes podrían hacerse cargo de que haya una cultura justo de la prevención ante esta problemática? Bueno, pues idealmente tendría que ser el Estado, ¿no? El Estado nos tiene que proveer estos derechos humanos fundamentales, entre ellos la seguridad, y sobre ello va pues la búsqueda de nuestro trabajo, un trabajo digno con condiciones de dignidad a las personas, ¿no? Que de repente pues es una tarea titánica, ¿no? La Claro. podemos Sí. entender, pero no se nos debe de olvidar que es su responsabilidad, ¿no? Y que bueno, cuando nos pasan estas situaciones de que nos vulneran, pues hay instancias a las que podemos acudir, y creo que eso es muy importante porque vas generando un registro, ¿sabes? De este edificio sucedió tal cosa, y eso permite ayudar a la política de la prevención. Ya mencionabas al Estado, ¿no? O sea, que creo que al final es quien siempre termina saliendo en las conversaciones sobre el bienestar de los jóvenes. Aquí valdría la pena también mencionar, Moni, esta necesidad tal vez de que exista una mayor regulación en el espacio digital, o sea, porque al final, si tú tienes una de estas ofertas en una plataforma y te pasa algo,
¿quién responde? O sea, Claro. realmente sabemos quiénes están llevando estos espacios, Claro. a dónde comunicarte, incluso para denunciar que una oferta es Ujú. fraudulenta, que ahorita pues hay muchísimas. Entonces, ¿qué hay en la conversación en torno a este espacio tan grande y tan de pronto abismal que puede ser Claro. el Internet y la necesidad de garantizar esta seguridad a los jóvenes? Claro, creo que ahí es muy importante. En nuestro país tenemos pues la ley federal del trabajo, ¿no? Que nos brinda protección. Sin embargo, yo sí quiero hacer el énfasis de que las plataformas sociodigitales han crecido, ¿qué les gusta? Del 2020 para acá, en 6 años de forma exponencial. Y no se nos debe de olvidar que atrás de estas grandes plataformas y consorcios hay personas, son organizaciones, son empresas y como empresarios también tienen una responsabilidad con la sociedad. ¿Por qué voy a esto? Porque la legislación que tenemos no ha avanzado tan rápido como para regular las plataformas sociodigitales. Y creo que tiene que ser un trabajo que debemos de insistir como sociedad. Se van haciendo cosas, no lo digo, pero creo que nos va ganando, ¿saben?, el tiempo de respuesta a las legislaciones. Tenemos que tener también, pues claro, ¿no? Que cuando estas cuestiones sucedan podemos acudir a la policía cibernética, ¿no? Que es como el espacio más adecuado. Pero es una pregunta fundamental esa. Y justo nos gustaría que tal vez entres en un poco de más detalle de esto que tenemos que Ujú. hacer, ¿no? O sea, en un caso en el que con estos consejos que nos Claro, comparte Denis, ya logramos identificar tal vez, no, pues eso sí se siente fraudulento o hasta claro. peligroso. ¿Qué sigue para nosotros? O sea, ¿cómo dar este seguimiento que tú mencionaste? Hacemos una denuncia y después, ¿qué es lo que va a ir pasando? O cómo nosotros, vaya, podemos evitar que otras personas pues no vayan a Sí. caer en lo que se siente como un peligro. Por supuesto, ¿no? Yo creo que en ese sentido la sociedad civil también ha hecho un trabajo espectacular, ¿no? Sí, nuestra primera instancia y lo que nos dicen es acudir policía cibernética porque justo, ¿no? Estas ofertas se encuentran sobre estas plataformas. Ahí pues ya se desplegará algún protocolo, algún proceso y bien importante, porque el trabajo de la sociedad civil, porque el nombrar, el visibilizar a través de experiencias y comunidades en redes sociodigitales es lo que ha permitido generar presión, dar seguimiento y en algunos casos desarticular, ¿no? Ujú. Sin embargo, también, ¿no? Tenemos que ver que al no tener un espacio físico, a veces es difícil perseguir, ¿no? A los responsables, porque pues cierran páginas, abren otras, se mueven, ¿no? Entonces ahí creo que sí es una discusión que hay que profundizar, que nosotros como sociedad no debemos de olvidar. Ya revisábamos entonces como este panorama más nacional, Moni, Beto, es decir, qué es lo que estamos viviendo las juventudes mexicanas, Sí. pero también valdría la pena pensar si esto que nos mencionabas, Moni, de la precariedad, de la Ujú. dificultad que tenemos los jóvenes ahora para conseguir una seguridad social, pues digamos, estos derechos, ¿no? Sí. Como Sí. trabajador, ¿responden solamente a un contexto nacional o cómo es este panorama en comparación con digamos, una manera más internacional? Es decir, ¿se está viviendo esto en otros países? ¿Es una dinámica similar? O sea, ¿qué es lo que estamos viviendo los jóvenes ya de una manera más global que también se ve reflejada, pues, en la posibilidad que tengamos de conseguir un empleo? Yo creo que si bien se va a acentuar, ¿no? En países como nosotros, donde sí tenemos dinámicas sociales muy diferenciadas, siento que es una tendencia internacional. Cada vez vemos y nos podemos meter, ¿no? A las bolsas de trabajo de diferentes espacios, las ofertas que les dan a las personas jóvenes están muy castigadas en cuanto a ingresos, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos asumiendo como que es una desventaja de la edad, ¿no? Y que muchas veces estos discursos, no, bueno, es que a lo mejor no tienes el mejor sueldo, pero estás agarrando experiencia, ¿no? Y entonces te lo venden en ese sentido y se nos olvida que somos sujetas y sujetos de derechos y que no se debería de condicionar un salario por nuestra edad, sino por la capacidad de ejercer. Pero de repente estos discursos se normalizan y también entran en esta dinámica y es algo internacional con sus diferenciadores, pero es una tendencia, ¿no? Y creo que es importante visibilizarlo. Para cerrar, Moni, pues evidentemente lo mencionamos desde el principio, ¿no? El caso que nos trae el Sí. tema tendencia, pues lamentable, ¿no? Terrible el caso de Edith Guadalupe, particularmente pues para las mujeres jóvenes, específicamente, pues qué consejos, ¿no? O sea, más allá de lo Claro. que nos dio Denis, que fue un panorama Ujú. como muy Ujú. general,
pero ¿qué consejos cuando se trata de mujeres jóvenes, mujeres que pueden venir de orígenes indígenas, Claro, orígenes rurales? O sea, sí. qué particularidades pueden quedar para intentar evitar y no llegar justamente a una tragedia? Claro, ahí tenemos que reconocer que pues en las sociedades que habitamos, las mujeres somos un grupo vulnerable, ¿no? Sí. Y mientras más jóvenes nos volvemos más vulnerables. La condición, ¿no?, de precariedad también pues no juega a nuestro favor. Sin embargo, yo sí creo que ahí tenemos que ver, ¿no?, ser cuidadosas. De repente quizás parecería un comentario fatalista, pero las redes sociales, estos espacios no son seguros para las mujeres y debemos de ser mucho más cuidadosas, ¿no? No ir nunca solas, siempre avisar dónde estamos. Quizás en algunos casos dicen, es una invasión a mi privacidad, pero el rastreador que tenemos en el celular, ¿no? Siempre tener a alguien de confianza para que sepa dónde estamos e informarnos, ¿no? Yo sé que ahí es difícil porque el acceso que tenemos a la alfabetización digital pues también está atrasado, ¿no?, por los recursos que podamos tener, pero creo que es algo que tenemos que trabajar, ¿no? Y el cuidado comunitario, pues es lo que ha hecho, ¿no?, que vayamos avanzando. Sí, también esto que mencionabas de responsabilizar a quienes deberían estar Totalmente. garantizándonos nuestros derechos, Sí, esta parte de tener prestaciones, también claro, las plataformas, entonces no quitar el dedo del exacto. renglón si existe la parte comunitaria, Beto, pero Sí. también responsabilizar a quienes deberían garantizar nuestra seguridad. Claro, o sea, siempre y sobre todo como jóvenes, ¿no? O sea, Correcto. hacer valer nuestra voz, pero al final de cuentas, pues también, o sea, también lamentablemente tenemos que tomar esas previsiones. Sí. Sí, pues muchísimas gracias, Moni, por Un gusto, acompañarnos el un día de gusto. hoy. Una conversación muy completa, Beto, y también pues muy necesaria, ¿no? Como le Sí. mencionaba Moni, seguir hablando de esta particularidad de garantizar nuestra seguridad. Sí, muchísimas Un gracias, Moni. gusto. Nosotros llegamos pues ya al final de esta emisión de En Trending. Recuerden que ustedes pueden checar todas nuestras emisiones anteriores en el canal de YouTube de TV UNAM y los esperamos el próximo miércoles a las 20:30 horas aquí en la señal de la televisión universitaria. Por supuesto, la repetición de este programa y todos los programas sábado a las 19 horas. No olviden suscribirse al canal de YouTube. Ren, nos vemos la próxima. Hasta la siguiente tendencia.